Buenas tardes, estimados estudiantes. La clase de hoy vamos a hablar sobre los modificadores del predicado. Los modificadores del predicado se dividen en la siguiente parte: objeto directo con mayúscula o complemento directo, objeto indirecto o complemento indirecto. Complementos circunstanciales son 7, que son de lugar, de tiempo, compañía, cantidad, instrumento, causa, modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 complementos circunstanciales. Cuarto, complemento agente. Y quinto, predicativo, que está compuesto por verbos copulativos. Como pueden ver ustedes, el objeto directo se abrevia O.D, objeto indirecto O.I, complementos circunstanciales C.C. El complemento agente se abrevia también A mayúscula y G mayúscula, que es agente. Y el predicativo, que está compuesto por verbos copulativos. Estimados estudiantes, aquí estamos nuevamente para reforzar lo que hemos hasta ahora aprendido, lo que es objeto directo y objeto indirecto. Vamos a realizar la siguiente oración para reforzar los dos modificadores del predicado. El mago ofreció al sol la mano de la joven. ¿No es verdad? Vamos a buscar la palabra más importante de la oración, un verbo que es el núcleo de la oración. Ofreció. Hacemos la pregunta para separar en sujeto y predicado. ¿Quién ofreció al sol la mano de la joven? El mago. Sujeto y predicado. Núcleo del sujeto, un sustantivo. Él actúa como modificador directo del sustantivo. Sujeto simple expreso. Predicado verbal simple. Verbal porque es un verbo conjugado. Simple porque es solo núcleo. Bien. Ahora hacemos la pregunta. Como en la primera parte del objeto directo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué? Y la pregunta larga, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿No, verdad? Pregunta corta, ¿qué ofreció el mago? La mano de la joven. Pregunta larga, ¿qué es lo que ofreció el mago? La mano de la joven. Por lo tanto, esto es el objeto directo. La mano de la joven. Acuérdense que al es un artículo contracto, que es preposición más el, que es al. Por lo tanto, está la preposición a. Y podemos hacer la pregunta, ¿a quién ofreció el mago la mano de la joven? ¿A quién? Pregunta. ¿A quién? Siempre la pregunta va al verbo. ¿A quién ofreció el mago la mano de la joven? Encerramos al sol, que viene a ser el objeto indirecto. El objeto indirecto, ¿no? Aquí está todo subrayado con las preguntas clave. Para hallar el objeto directo tenemos dos preguntas. Pregunta corta, ¿qué ofreció el mago al sol? La mano de la joven. O la pregunta larga, ¿qué es lo que ofreció el mago al sol? La mano de la joven. Y para hallar el objeto indirecto, hacemos la pregunta con la preposición a. ¿A quién ofreció el mago la mano de la joven? Al sol. Objeto indirecto. Hola, señores estudiantes. Aquí estamos listos para ver el segundo modificador del predicado, que es objeto indirecto. O.I mayúscula. Objeto indirecto. Es fácil reconocerlo dentro de una oración
este objeto indirecto porque siempre va acompañado por las preposiciones a y para. Vamos a ver un ejemplo de objeto indirecto, ¿sí? Para que ustedes puedan entenderlo. Bien, los hijos amorosos escriben una carta a sus padres. Sí, una oración bastante larga, pero para darle explicación de ambos objetos que vamos a ver aquí en esta oración, ¿no? Listo. ¿Qué buscamos en esta oración? El verbo. Siempre el verbo en la oración, que es el núcleo de toda ella. Bien, tenemos aquí escribe, es el núcleo de la oración. Los hijos amorosos escriben una carta a sus padres. Hacemos la pregunta para separar el sujeto y predicado. ¿Quiénes escriben una carta a sus padres? Los hijos amorosos. Sujeto, predicado. Núcleo predicado es un verbo. El núcleo del sujeto es un sustantivo. Hijos. Los, modificador directo. Amoroso, un adjetivo calificativo. Modificador directo. Sujeto simple expreso, porque está en oración. Los hijos amorosos. Predicado verbal, porque es un verbo conjugado. Simple es un núcleo. Una carta. Acuérdense de la primera clase, del primer modificador del predicado, haciendo la pregunta ¿qué? Pregunta corta. ¿Qué escriben los hijos amorosos? Una carta. Pregunta larga. ¿Qué es lo que escribe los hijos amorosos? Una carta. Objeto directo. A sus padres. Ahí está la preposición a sus padres. Podemos decir nosotros las preguntas. ¿A quién? ¿A quién escriben los hijos amorosos una carta? Siempre con el verbo. ¿A quién escriben los hijos amorosos una carta? ¿Sí? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿A quién escriben los hijos amorosos una carta? A sus padres, por lo tanto es objeto indirecto. Siempre buscando la pregunta, ¿a quién? ¿No, verdad? Vamos a buscar otra oración en la cual esté con la palabra ya. Para. La gallina busca alimento para sus pollitos. ¿No, verdad? Otra oración que buscamos en la oración, el núcleo de la oración, que es un verbo. Busca. Hago la pregunta para separar el sujeto y predicado. ¿Quién busca alimento para sus pollitos? La gallina. Sujeto, predicado. Núcleo del sujeto, un sustantivo. La modificador directo porque modifica al sustantivo. Sujeto simple expreso. Predicado verbal porque es un verbo conjugado. Simple. Alimento. ¿Qué viene a ser? Hacemos la pregunta corta o larga. ¿Qué busca la gallina? Alimento. Ok, aquí estamos con la oración. La gallina busca alimento para sus hijos, ¿no es verdad? Nos quedamos con el objeto directo, alimento. Podemos hacer las dos preguntas. Pregunta corta, ¿qué busca? Siempre el verbo, ¿qué busca la gallina? Alimento. O la pregunta larga, ¿qué es lo que busca la gallina? Alimento. Y aquí encontramos la preposición para. ¿Para quién busca la gallina alimento? Para sus hijos. Esto que estamos subrayando es objeto indirecto. Buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos aquí nuevamente en la clase de gramática. Vamos hoy
aprender lo que son los modificadores del predicado. Y como primer modificador del predicado tenemos el objeto directo. Esas son las abreviaturas o punto de mayúscula, objeto directo. Vamos a comenzar con el análisis de la siguiente oración. Andrés recibió un premio. Subrayamos el núcleo de la oración y hacemos la pregunta, ¿no? ¿Quién recibió un premio? ¿No, verdad? ¿Quién recibió un premio? Andrés. Sujeto, predicado. El núcleo del sujeto es un sustantivo. Andrés. El predicado recibió un premio. Un premio, para saber qué complemento del predicado es, ¿no, verdad? Hacemos la pregunta. Pregunta corta, ¿qué? Pregunta larga, ¿sí? Pregunta larga, ¿qué es lo que? Vamos a ver, ¿qué es lo que recibió Andrés? Usted puede observar que yo hago la pregunta con el verbo. ¿Qué es lo que recibió Andrés? Un premio. Pregunta corta, ¿qué recibió Andrés? Un premio. Por lo tanto, la respuesta viene a ser objeto directo. Objeto directo. Vamos a hacer una segunda oración. Mi madre hizo un pastel. Punto. Mi madre hizo un pastel. Buscamos el verbo de la oración, que es el núcleo. Hizo. Hago la pregunta. ¿Quién hizo un pastel? Mi madre. Sujeto, predicado. Subrayo el núcleo del sujeto, que es un sustantivo. Y tengo sujeto y predicado y sus núcleos. Un pastel. Hago las preguntas, ya sea cualquiera de las dos. ¿Qué o qué es lo que? Siempre con el verbo. ¿Qué es lo que hizo mi madre? Un pastel. Pregunta corta. ¿Qué hizo mi madre? Un pastel. Por lo tanto, objeto directo. Por lo tanto, cuando hay objeto directo en oraciones, cuando hay en la oración un objeto directo en la oración, decimos que los verbos son transitivos. Verbos transitivos. Y también que cada oración que tiene objeto directo está en voz activa. Voz activa. ¿Por qué le explico de esta manera? Porque vamos a aprovechar estas dos oraciones para explicar el cuarto complemento del predicado, que viene a ser el agente. El agente o complemento agente parte de la oración que tiene objeto directo. Como ya le dije, en una oración que hay objeto directo hay verbo transitivo, por lo tanto va a pasar la oración de voz activa a voz pasiva. ¿Cómo hacemos eso? Que el objeto directo se convierte en sujeto y el sujeto se convierte en agente o complemento agente. Vamos a ver la primera oración. Andrés recibió un premio, ¿no, verdad? El objeto directo, un premio. Y yo lo voy a escribir de esta manera. Un premio, como el verbo está en pasado, recibió, por lo tanto, vamos a agregar este verbo. Fue. Un premio fue y el verbo original es convertido en participio. Fue recibido y agregamos la preposición por Andrés. ¿Sí ven? Estas dos palabras claves y subrayamos el verbo original que es convertido en participio. Aquí, como pueden ver ustedes, el objeto directo se convierte en sujeto, el sujeto se convierte en agente. Y esto decimos que esta oración está en voz pasiva, porque esto es un verbo copulativo. ¿Sí ven? Sujeto, predicado. Premio se convierte en núcleo y aquí el verbo producto de esta oración. La siguiente oración, ¿no es verdad? Tenemos mi madre hizo un pastel. Objeto directo, un pastel.
Voy a convertirla acá en la siguiente página, a convertirla de voz activa a voz pasiva. Esto es para explicar el complemento agente, que es el cuarto modificador del predicado, aprovechando las oraciones que tienen objeto directo. Toda oración que tiene objeto directo tiene verbo transitivo. Nada más. Si no tiene objeto directo, no se puede convertir esta oración en lo que vamos a realizar. Mi madre hizo un pastel. Yo lo pongo aquí. Un pastel hizo. Ahí está. Mi madre hizo un pastel. Presente, ¿no? ¿Verdad? No está en pasado. Entonces, mi madre hizo un pastel. Un pastel es hecho por mi madre. ¿Sí ven? Como el verbo está en presente, es reemplazado por un verbo copulativo. Este es el participio, ¿no? ¿Verdad? Por mi madre se llama agente, complemento agente, separo sujeto y predicado. ¿Estamos bien? Aquí tenemos ya las oraciones objeto directo. Las dos oraciones, Andrés recibió un premio, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son las preguntas para encontrar el objeto directo? ¿Qué? Pregunta corta. ¿Qué es lo que? Pregunta larga. Siempre con el verbo. ¿Qué es lo que recibió Andrés? Un premio. ¿Qué recibió Andrés? Un premio. Objeto directo. Cuando hay objeto directo en la oración, decimos que el verbo es transitivo. Esta oración está en voz activa. ¿Por qué? Porque la vamos a convertir en voz pasiva para explicar el complemento agente, como aquí está explicado. Un premio fue recibido por Andrés. Si el verbo está en pasado, se reemplaza fue. Y si el verbo está en presente, por verbo copulativo es o son. Bien, estamos ya en este tercer complemento del predicado, que son los complementos circunstanciales, porque por las circunstancias del verbo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver los complementos circunstanciales. En la guía, ustedes tienen los complementos circunstanciales con sus abreviaturas y sus preguntas, ¿no? ¿Verdad? Vamos directamente al análisis de esta oración. Aquí le escribo: finalmente, coma, el mago devolvió a la joven su condición natural. Bien, tenemos aquí una oración bastante larga para explicar lo que es objeto directo, lo que es objeto indirecto y los complementos circunstanciales, que son 7, de los cuales ustedes los tienen en la guía explicado uno por uno con su abreviatura y su pregunta. Vamos aquí a utilizar en forma práctica directamente en su análisis, ¿no? Finalmente el mago devolvió a la joven su condición natural. ¿Qué es lo que buscamos en una oración? La parte más importante, el verbo. Con el verbo sabemos dónde está el sujeto, dónde está el predicado. ¿Quién devolvió finalmente a la joven su condición natural? Aquí está, el mago. Este es el sujeto. ¿Sí ven? Aquí el sujeto está en medio. Acuérdense los ejercicios primeros que hicimos anteriormente en la demás guía, que el sujeto puede estar al principio, medio, al final. ¿No es verdad? Núcleo del sujeto es un sustantivo mago. Bien, ahora podemos ir por el objeto directo. La pregunta ¿qué? ¿Qué devolvió el mago finalmente a la joven? Su condición natural. Objeto directo. La preposición a, la parte que estoy encerrando, ¿a quién? ¿A quién devolvió el mago finalmente su condición natural? Siempre la pregunta va al verbo. Con la preposición a es fácil observar la oración a. ¿A quién devolvió el mago finalmente su condición natural? A la joven. Objeto indirecto.
Entonces vamos a hacerlas con las preguntas. Vamos a ver primero el verbo. ¿Cuál es el verbo? Devolvió. Devolvió. Perfecto, tenemos ya la primera estructura. Hago la pregunta. La pregunta. ¿A quién la pregunta? Al verbo, para encontrar que el sujeto, ¿no? ¿Verdad? Aquí escribo, ¿quién devolvió? ¿Quién devolvió finalmente a la joven en su condición natural? ¿Quién? La respuesta. ¿Quién es la respuesta? El mago, ¿no? ¿Verdad? Que es el sujeto. Acuérdense que la pregunta la hacemos para hallar el sujeto. El mago, que es el sujeto, ¿no? ¿Verdad? Hasta ahí estamos muy bien. Queremos saber el objeto directo. Pregunta. Quiero saber el objeto directo. Puedo hacer la pregunta, ¿qué es lo que o qué? Hago si una pregunta y digo, ¿qué es lo que el mago? ¿Qué es lo que el mago? Ahí va la pregunta. ¿Qué es lo que el mago devolvió? ¿Qué es lo que el mago devolvió? Respuesta. ¿Qué es lo que el mago devolvió? La respuesta. ¿Cuál es su condición a la joven, no? Su condición natural, que viene a ser el objeto directo, ¿no es verdad? Que viene a ser el objeto directo. Quiero encontrar el objeto indirecto. Pregunta. Hago la pregunta con la preposición a. ¿A quién devolvió? ¿A quién devolvió el mago finalmente su condición natural? Respuesta. ¿A quién devolvió? A la joven. A la joven, que viene a ser objeto indirecto. Indirecto. Nos falta una palabra, ¿no? ¿Ahora cuál? Finalmente. ¿Cómo sabremos finalmente? Buscamos en nuestra guía qué complemento circunstancial viene a ser. Y tenemos en la guía de tiempo, de compañía, ¿no es verdad? De lugar, de modo, ¿no es verdad? De modo, que es un complemento circunstancial. Finalmente es un adverbio. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? ¿No es verdad? ¿Cómo? ¿Cómo la devolvió? Si vemos cómo la devolvió, finalmente no concuerda. ¿Cuál sería el complemento circunstancial que se acerca más a esta pregunta? ¿No es verdad? Ustedes en su guía la tienen. Yo voy a comenzar con la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo le devolvió? ¿Cuándo la devolvió? ¿Cuál es la respuesta? Finalmente. Respuesta es finalmente. Es un complemento circunstancial. Si agrego la pregunta ¿cuándo? ¿Cuál sería de los complementos circunstanciales en nuestra guía que dice cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo? Complemento circunstancial de tiempo. ¿Sí? La clave está en la pregunta. Esto sería complemento circunstancial de tiempo. Finalmente, tiempo. Porque si hacíamos de modo, ¿no es verdad? Que es un adverbio. Si hacíamos de modo, sería ¿cómo? Yo no puedo decir ¿cómo la devolvió? No. Finalmente lo está haciendo complemento circunstancial de tiempo. En su guía tienen cada uno de los complementos circunstanciales las preguntas clave para hacerlas directamente en la oración.